Bien, mis hermanos, pues quiero compartirles este video que no es propiamente de ningún tema, aunque puede estar relacionado, de los que prometí grabar con prontitud. Como les he dicho, en las conexiones de Facebook Live sigo sin internet en donde estoy viviendo y bueno, los Facebook Live ustedes los han visto que los hago en lugares donde tienen más o menos una buena conexión de internet. Pero hoy sí o sí tenía que grabar este video para poderlo subir en alguna parte que ahorita me tocará investigar dónde. ¿Y por qué? Porque de lo que voy a hablar para mí ya está tomando colores pues alarmantes. ¿A qué me refiero? Pongo el contexto. Yo he venido diciendo muchas cuestiones que estarían por venir a nivel religioso, social, político, mundial, y no de una manera futurística o de una manera de un profetismo pues un tanto supersticioso o esotérico. No, es una simple lectura de los signos de los tiempos. Vamos, si a mí me dicen que hay un animal que tiene 2 patas, que tiene 2 alas, que tiene un pico y hace cuacuá, no necesito un doctorado de Harvard para yo decirte que es un pato. Eso es lo único que he venido haciendo. Lo bueno es que me estoy dando cuenta que ahorita ya con tanto terremoto, con tanta explosión a nivel social, guerras, etc. Y científicamente se están comprobando que vienen otras cosas más a nivel, por ejemplo, del planeta y todo ese tipo de cuestiones. Ahora sí la gente está abriendo los ojos y ya no les parece pesimismo, sino realismo. Y me alegro que abran los ojos. Pero mi alegría desafortunadamente no ha sido completa. ¿Por qué? Porque han dado un paso y se regresaron 3. Porque ante los signos que están ya detectando, que eso es ventaja, eso es bueno, de lo que me alegro, la respuesta es terrible. Y más cuando lo ves en una reacción de un creyente. Estamos reaccionando con terror, con miedo. Recuerdo que cuando hablaba al principio de esto, si había uno que más o menos me creía, también tenía ese tipo de reacción. Casi quería hacerse su búnker y comprar sus platitos y sus latitas de atún y vamos a ver porque si viene la cosa terrible. Faltaba poco para que yo hiciera esto, taparme la cara enfrente de eso. Por respeto no lo hacía, evidentemente. Entonces, esto me parece alarmante. Me parece alarmante porque les digo, me alegro de que se estén viendo los signos de los tiempos, que ya vean que no era mero pesimismo mío. Pero la reacción del miedo y del terror yo creía que iba a ser una escala más pequeña y estoy dándome cuenta que esa es la reacción generalizada. Y eso va a comprobar que verdaderamente la situación es grave. Sin embargo, quiero dar luz también con este video en esta situación concreta, porque siempre, no me van a decir que no, ahí están mis videos, siempre que yo hablaba de esto, no dejaba de mencionar que la victoria es del Señor. Pero el problema está que la victoria del Señor unos las han manoseado y no le está alcanzando, precisamente porque es todo menos la victoria del Señor. Ya lo diré al final. Comenzaré primero entonces con un diagnóstico. Y el diagnóstico partirá de un argumento del cual yo estoy de acuerdo parcialmente, que quizá inclusive venga más por el lado de los protestantes, por el lado de los agnósticos o ateos, que te pueden decir, a ver, se están alarmando de terremotos ha habido en toda la historia del planeta. Guerras ha habido en toda la historia de la humanidad y muchas son por la religión y tal, bla, bla. Ok, ahorita te atendemos, ya. Como si la bomba atómica lo hubiera hecho la Iglesia Católica, ¿va?
científicos. En fin, vamos a dejarlo aparte. Cuestiones sociales, familiares. Siempre ha habido problemas, siempre ha habido separaciones, divorcios, etc. Apostasía, negación del creyente de su fe, rechazo, alejarse de su fe. Siempre la ha habido. Entonces, ¿de qué se alarman? Estas cosas que están viendo, analizando, siempre las hemos tenido. En serio. Veamos rapiditamente. Desastres naturales. Sí, siempre los ha habido. Pero dime si no estás de acuerdo en que muchos de los terremotos hoy ya no son por causas naturales de las placas tectónicas, movimientos naturales de las placas tectónicas, sino por el fracking que hemos hecho la Tierra para podernos embolsar petróleo y gas u otras realizaciones a nivel empresarial, etc. Hemos sobreexplotado el planeta y nos hemos olvidado de que el planeta no es nuestro. Para nosotros los creyentes se nos ha dejado claro que somos administradores, es decir, que yo recibo órdenes. El orden no lo pongo yo, lo pone Dios. Y cuando yo me he creído dueño de esto, evidentemente se me cega la mirada, la vista, y hemos hecho un soberano desbarajuste en el planeta. Ojo, como siempre lo he hecho, me desmarco de los ambientalistas que hacen de la naturaleza todo un dios. Yo nada que ver con ellos, me desmarco y yo defiendo a la naturaleza y al planeta precisamente porque lo que estamos teniendo es muestra de la mala administración del planeta, de la naturaleza. Pero administradores de un Dios que tiene un orden. La naturaleza no es ni mi Dios ni mi orden, que quede claro. Pero, ¿siempre ha habido desastres naturales? Sí, pero los de hoy tienen una cosa que no tienen los de antes. Está metida la mano humana de una manera irresponsable. Guerras siempre las ha habido, desde luego. Ahora, los motivos de las guerras creo que han cambiado. Sería para hablar en otro tema. Yo solamente quiero tocar una cuestión. No podemos estar en desacuerdo en que hoy las guerras son más letales. Son más letales. Hoy tenemos armas atómicas y nucleares que pueden reventar el planeta si un loco las agarra. Punto. Aunque son locos los que las construyeron también. O sea, sí, siempre ha habido guerras, pero las guerras de hoy son más letales. Por lo tanto, no estamos hablando del mismo tipo de guerra, como no estábamos hablando del mismo tipo de desastres naturales ya hoy. En el caso social, ¿siempre ha habido problemas en los matrimonios y en la familia? Sí, pero ahora hasta con leyes hemos no blindado el matrimonio, sino modificado el matrimonio. Y ojo, ya con esto que estoy diciendo, se me van a venir encima quizá muchos homofóbicos, intolerantes, etc. ¿Por qué? Porque no diferencian entre igualdad e igualitarismo. Hoy nos parece no solamente que no estamos haciendo una cosa mala, una cosa buena, un favor a la humanidad con este tipo de leyes y de reglas que han desbaratado el matrimonio y la familia, la ideología de género que han querido metérnosla sí o sí. Y hay de aquel que diga que no porque le toca la cárcel, como ya ha tocado en muchos países. Entonces, siempre ha habido problemas en las familias, siempre ha habido problemas en los matrimonios, pero hoy no estamos peleando contra los problemas de los matrimonios y de las familias, sino que se está minando y explotando el propio significado del matrimonio y de la familia. Ligera diferencia, ¿no? Esto evidentemente lo digo con ironía, porque no es ligera. La apostasía siempre la ha habido, sí. Hay creyentes que de pronto reniegan de su fe, sí. Y se van y se alejan y reniegan de su fe, sí. Siempre lo ha habido. Pero el problema está que la apostasía antes
era mínimo por cuestiones ideológicas, de un cientificismo, de un racionalismo, etcétera, que lo sigue habiendo poco, pero la apostasía realmente con la que nos estamos enfrentando, y que esto es muy propio y único de este tiempo, es de los apóstatas creyentes. Me explico brevemente. Europa, América, se siguen diciendo, al menos vistos desde la barrera, como comunidades cristianas. Pero Europa ya está oficialmente renegó de sus raíces cristianas de hace rato. A nivel individual, yo siempre pongo el ejemplo. Si nos viniera una persecución en América y en Europa del calibre que están pasando los cristianos en Siria y en Irak, ¿cuántos pondrían el cuellito como están poniendo los sirios y los iraquíes para poder defender su fe? ¿Cuántos verdaderamente serían mártires como ellos? No nos mintamos. Nos viene una persecución de esa y o nos hacemos musulmanes o hagan lo que nosotros, lo que ustedes gusten, etcétera, o pagan ese tax que piden más los musulmanes a los que no son musulmanes, etcétera, pero nos haríamos pipí en los pantalones. ¿Por qué? Porque aunque duela, mucho del cristianismo que se está teniendo es una payasada. ¿Y esto qué? Es una apostasía mucho más terrible. Te lo voy a explicar así. Si uno va a una guerra solamente con un rifle y va contra todo un ejército con cañones y todo eso, el rifle lo va a usar inteligentemente. Se va a mover inteligentemente porque sabe que solamente tiene un arma, punto. Pero ¿qué pasaría alguien que dice, no, yo, atrás de mí viene todo un ejército, en mis bolsas traigo revólveres, municiones, etcétera, y nada, viene encuerado y atrás no viene nada, ni el aire viene atrás de él? Díganme si no es peor eso. Díganme si no es peor. Pues estamos pasando por ese tipo de apostasía. Tenemos apóstatas que no saben que son apóstatas. Y por eso, cuando venga esta zarandeada, va a pegar duro, va a pegar fuerte. Cristianos que son cristianos solamente de su cabeza y que no han intervenido todo su cristianismo en todas las áreas de la vida. Si lo estuvieran haciendo, no estarían llenos de pánico ante esto. Estarían ocupándose, no preocupados, ocupándose de lo que Dios les está pidiendo en el día, aquí y ahora, para poder dar su contribución ante este drama de la humanidad que no se ha visto en todo lo que lleva el planeta. Y que muchos ahora todavía lo minimizan, pero bueno, como digo, gracias a Dios, unos estoy viendo que están abriendo los ojos, pero se me están llenando de miedo, de terror, quieren solamente reaccionar con la misma violencia, etc. Y tú dices, espérate, das un paso y te regresas 3. Entonces, si alguien no me cree de esto, con el aspecto del miedo, con esto que demuestra que en realidad en Occidente ya Dios no es el primero, pues que nos lo digan los propios terroristas, porque si se han atrevido a atacarnos es precisamente porque han identificado eso. Y mira que les hemos respondido, y mira que les hemos bombardeado, y mira que les hemos salido machitos, pero ellos mismos se identifican que entre esos ataques por parte de Occidente a ellos, estamos, discúlpenme la palabra, estamos zurrados. Nos hemos hecho del baño. O sea, estamos temblando, titiritando. Miren, en el video, dándose la autoría de los atentados en Bélgica, el belga Hicham Said, que se unió con su esposa desde el 2013 al Estado Islámico en ISIS, voy a leerles algunos fragmentos de lo que dijo en ese video. Primero dijo que lo de Bruselas, lo de Bélgica era solamente un aperitivo. Y después dijo, luchamos contra los cruzados, implantaremos en sus corazones el terror. Aquí yo le diría un poco, casi hasta de broma, ay compadre, cámbianos de nombre, cruzados, si hemos sacado los crucifijos ya, no solamente de las casas, a veces hasta de las propias iglesias, de cruzado tenemos nada, la cruz no significa nada, ni físicamente ni espiritualmente. Pero bueno, ellos nos tienen plantado como cruzados, porque había cruzados,
con los pantalones bien puestos en el pasado, y ellos tienen memoria de eso. Nosotros nos hemos avergonzado de eso. Evidentemente hubo abusos en las cruzadas, pero el fin propio de la cruzada lo tendríamos que agradecer. Muchos de los fines de las cruzadas, Occidente, si no esto que se nos está viniendo por parte del islamismo, ya lo tuviéramos de hace rato. Pero es que gracias a Dios en el pasado había a veces cristianos con pantalones que podían defender y que entendían que hay una guerra justa también. Te la pongo fácil: si entra un violador a tu casa a querer violar a tu esposa y a tus hijas, tú no vas a decir, no, en el nombre del Señor te digo que no, te reprendo, etc. No. Tú agarras lo que tengas para defender a tu mujer y a tu esposa. ¿O qué? Dios quiere la violación de tu mujer y de tu esposa o de tus hijas. Sé que me vendrán ahorita cuestiones que de la Biblia, que si Dios mandó eso. Miren, esto no es el tema, pero si quieres, profundiza en una seria exégesis y una seria hermenéutica y después hablamos sobre esto. Pero bueno, continúo. Aquí hay que decirle nada más: luchamos contra los cruzados. Compadres, de cruzados tenemos poco, y creo que ellos se dan cuenta, ¿eh? Dice este terrorista: nos bombardeáis con vuestros aviones a diario sobre los cielos del Estado Islámico con todo tipo de armamento. La pregunta es: ¿habéis obtenido algún beneficio? Mirad cómo viven los musulmanes. A pesar de las bombas que enviáis a diario, viven contentos, las tradiciones continúan, los niños ríen y juegan en los jardines, y los mujahidines, a pesar de ser bombardeados, continúan uniéndose al Estado Islámico. Pero una operación de los hermanos que viven allí os ha llenado de terror. Vuestras fronteras están ahora cerradas y seguís viviendo aterrorizados. Habéis declarado el nivel 4 de alerta, el más alto. Mirad cómo vivimos y mirad cómo vivís. Nosotros vivimos con dignidad y vosotros con miedo y sin dignidad. ¿Sabéis por qué? Porque Dios está con nosotros y nos guarda. Dirijo esta carta al fallido gobierno belga, a los siervos de Obama y sus indignos esclavos. Os digo que os hemos advertido antes y no habéis aprendido la lección en París, porque continuáis luchando contra nosotros. El ataque en Bélgica es la cosecha de lo que habéis sembrado con vuestras propias manos. Y aquí os digo una declaración clara, a partir de las palabras de Dios que dice en el libro sagrado, evidentemente en el caso de él, el Corán. Luchad contra los blasfemos, porque ellos luchan contra vosotros, y sabed que Dios está con los justos. Los hermanos traducen estos versos igual que vosotros lucháis con los musulmanes. Igual que vosotros dejáis viudas a nuestras mujeres, dejaremos viudas a las vuestras. Igual que matáis a nuestros hijos, mataremos a los vuestros. Y sabed que Dios está con los justos. Hombre, yo entiendo que este es un fanático religioso, que este usa el aspecto religioso para ser un criminal. Este es un terrorista, evidentemente. Pero díganme si está mintiendo de acuerdo al diagnóstico que ha dado. No es cierto que Occidente, aunque le salga con armas al Estado Islámico, no es cierto que aquí nos ponen una bombita y nos llenamos de pánico. Y es entonces donde digo, hombre, nosotros como creyentes, yo veo esto de los creyentes y yo digo, oye compadre, ¿y para qué hijos de su jijurria resucitó Jesús? No te alcanza la resurrección del Señor para analizar esto, no lo puedes ignorar, esto está pasando. Pero que te quite la paz, que te dé miedo, que te dé terror, o el otro extremo, que no quieras escuchar, como si no escuchando dejará de venir la persecución, ¿va? Es como que tienes el cáncer y por eso no vas al doctor, para que no te diga que tienes cáncer, como si no ir al doctor y que el doctor no te diga que tienes cáncer, se te va a quitar el cáncer. Porque esas son las dos posiciones que estamos teniendo en Occidente. Los que han identificado y que ya saben que esto no es pesimismo, esto es realismo, lo que está pasando, se están llenando de temor y terror.
Y otros, pues otros siguen, no, tú eres pesimista, etc. Y ya no quiero escuchar de eso. ¿Por qué? Porque la misma cosa, la misma gata pero revolcada, están llenos de terror, llenos de miedo. El problema está que muchos, la mayoría de estos, se dicen creyentes. Se dicen creyentes. Quizás se me venga un ateo o un agnóstico en este momento. Ya ves, tú estás reconociendo que su Dios no les alcanza. No, es que estos no verdaderamente no tienen a Dios. Y en el caso tuyo, ateo, agnóstico, también te estás orinando de miedo. ¿Que acaso Europa, Bélgica y Francia no presumen cada vez más de laicismo? Yo diría laicismo, no de laicidad, sino de laicismo. Es la misma gata pero revolcada. Seas creyente o no creyente, en Occidente estamos demostrando que Dios no tiene el sitio que debería de tener. Dios ha pasado, en el caso de nosotros los creyentes, si bien nos va, a ser un donador, un donante. Es decir, Dios sí está dentro de mi vida, está en mi rango, está en mi territorio, pero Él no es el que decide. Esto es el ejemplo que pongo. Si yo tengo una organización no gubernamental y tú, el que me estás escuchando, eres un gran donador y me donas y frecuentemente, por mucho que dones mucho y por frecuente que sea frecuente tu donación, tú tomas las decisiones. No, las tomo yo, que soy el dueño de esta ONG, una organización no gubernamental. Así está Dios. Sí lo tenemos en nuestra vida, pero no es el que toma las decisiones en todo. Y todo es todo, en nuestra sexualidad, en nuestro empleo, en nuestro trabajo, en nuestro dinero, en la forma de nuestro matrimonio, de nuestra familia, etc. Porque si fuera así, primero no estaríamos como estamos, a nivel social y moral. Y segunda, ante esto no tendríamos terror. Nos ocuparíamos con responsabilidad cristiana de responder hasta estos retos. Entonces, antes de dar la solución a esto, me gustaría también desmarcarme de aquellos que han identificado y hasta este momento les pueden decir lo mismo que yo he dicho. Pero les dicen, conviértanse porque si no va a venir peores terremotos. Espérense, yo me desmarco de esos. Yo te digo, conviértete porque venga o no venga terremoto. Nuestro fin es estar unido a Él. Punto. Porque se acabe o no se acabe la persecución, nuestro fin es estar con Él. Porque precisamente el daño que hemos logrado hacer a nivel espiritual, al grado de tener estos apóstatas creyentes, es un evangelio utilitarista que usa el Señor, no lo ama. Tengo cáncer, Señor, por favor, sáname, por favor. Ya después Dios le da la salud y con esa misma salud que el mismo Dios se la dio, esa persona ofende a Dios con esa misma salud. No ha servido el hecho de decir, sé buenecito para que no te pasen cosas malas. Esto no sirve. Esto no es el cristianismo. O sigue el Señor y conviértete para que te pasen cosas buenas, para que te venga bendición, sanación. Hombre, yo pregunto, revisemos la vida de los santos. ¿Que la vida de los santos no está llena de cruz, llena de persecuciones? Pero ¿cuál es la clave de los santos? La clave de los santos, diría San Juan Pablo II en este sentido, que la paz que tenían, por ejemplo, ellos, la paz inclusive de Dios, Jesús mismo lo dijo en el Evangelio, yo les doy mi paz, pero no se las doy como la da el mundo. El terror y el miedo solamente se va a conformar con la paz del mundo, que no soluciona absolutamente nada. Pero la paz de Dios, diría San Juan Pablo II, no es la ausencia de conflicto y de tribulaciones, sino el gobierno
de la gracia sobre esos conflictos y esas tribulaciones. Ahí la clave de los santos, ahí la clave de los mártires, ahí la clave de los sirios y de los iraquíes que están dando la vida por el Señor. La paz de Dios no es una paz necesariamente sensible. La sensibilidad de la paz puede ser una cosa secundaria, pero muy secundaria. Porque tú no te puedes estar sintiendo bien, puedes estar sufriendo en tu cuerpo y puedes tener íntegra paz. Hoy mismo, muchos que entienden la paz de Dios están agonizando en una cama, en un hospital. Muchos están padeciendo injusticias, quizá en una cárcel. Entonces, cuando te llenas de miedo y dices, oh, esto está terrible, a ver cómo podemos conseguir paz, paz en la naturaleza, paz acá, y caemos en un pacifismo. Dios no quiere pacifistas, quiere pacíficos, con la verdadera paz. Y esa verdadera paz viene con el gobierno de la gracia. Si no está la gracia de Dios, no nos hagamos ilusiones. Todo lo demás será puro parche, muy bonito, muy buenecito, hasta pintado y firmado piratearamente como si fuera de Dios, pero son puros parches, son puros parches. Otro elemento que ha hecho mucho daño en esto ha sido esto de, ciertamente nuestro Señor resucitado, lo acabo de decir, es el que da sentido a nuestra vida. Nos da sentido a la esperanza. Por eso no tememos a la muerte. Por eso no tememos ni siquiera el martirio. Porque Cristo está vivo. ¿Y cuántos no proclaman que Cristo está vivo? ¿Y por qué en este momento se están orinando de miedo? Y se están llenando de terror. Precisamente porque el Cristo vivo que tenían no es Cristo. Era un analgésico en su cabeza que les metió el pastorcito, o inclusive tristemente más de un sacerdote. No nos dimos cuenta que el misterio de la pasión y de la muerte de nuestro Señor va unido al de la resurrección. El cuerpo resucitado de Jesús tendría que estar perfecto, es cuerpo resucitado, y Él quiso quedarse con las llagas. Como diciéndonos, nunca se atreven a separar mi resurrección de mi pasión. Y aquí está el problema, no hemos predicado la pasión. No hemos predicado la cruz del Señor, porque no nos llenan nuestros estadios, nuestros eventos y nuestras iglesias. Se nos olvidó aquello de San Pablo: yo predico a Cristo y Cristo crucificado, que es necedad para los judíos y locura para los paganos. Hoy tendríamos que agregar, también es locura para los propios cristianos. Nosotros tenemos la culpa de que ante estas situaciones y que se dé cuenta la gente dentro de la iglesia de lo que está pasando, lo único que pueda reaccionar es con ansiedad, con miedo y con terror. ¿Por qué? Porque nuestra predicación, muy de amor, muy de resurrección, ha sido simplemente una metodología barata de 3 pesos. Si queremos que la gracia gobierne sobre estos conflictos, en muchos los va a solucionar, pero en muchos, en el misterio de Dios, serán permitidos, pero no nos quitarán la paz. Si queremos eso, primer paso, tiene que haber verdaderamente un arrepentimiento. Tiene que haber un examen de conciencia social mundial, pero que comienza con el examen de conciencia personal. Dios perdona todo. Inclusive, Dios no necesita que te arrepientas para perdonarte. Él ya te perdona. Cuando estás pecando, en ese mismo momento te está perdonando. Pero la diferencia está que el efecto de ese perdón no te lo impone. Lo tienes que aceptar tú. Ahí está el perdón. Perdonado ya estás. Pero
para hacer efectivo eso tienes que arrepentirte. El arrepentimiento no es una condición para que Dios te perdone, sino la puerta para que recibas ese perdón que desde ya Dios te ha querido dar. Perdón que sana, perdón que restaura, perdón que da la paz verdadera, no una paz sensible que te la encuentras en un spa. Porque les repito, puede haber una persona que está bien gobernado por la gracia, agonizando en un hospital, y esa persona desde ahí está haciendo muchísimo más por la iglesia y por el mundo que aquel que acaba de salir del spa y tiene una paz sensible tan hermosa y tan linda, pero que por dentro, ante estos acontecimientos, si es que los quiere ver, porque no los ve de lejecitos, se haría del baño, del miedo y del terror. O se regresaría al spa a seguir anestesiándose. Entonces, si queremos verdaderamente que la gracia de Dios gobierne sobre este planeta y esta sociedad, ya no herida, agonizante, tiene que haber la humildad necesaria para poder arrepentirnos. El problema es que el demonio ha trabajado tan perfectamente que ya nos metió en una segunda fase del pecado. La primera fase, por ser pecado, es grave, punto. Debemos de evitar pecar. Pero hoy, como les he dicho en muchas charlas, yo no veo tan grave tanto el pecado, sino el cinismo en el pecado. Porque estamos tan heridos emocionalmente, espiritualmente, que es entendible que a muchos les cueste mucho vencer ciertos pecados. Pero están en la batalla. Están en la batalla. Pobre de aquel que ya su pecado no le llama pecado, que se acostumbró a su pecado, porque ese no se puede arrepentir. ¿De qué se va a arrepentir si él cree que no está pecando? Yo sé que hay una visión, sobre todo muy protestante, muy evangélica, de decir, recibe al Señor y ya tiene salvación y todo eso. Y miren, ustedes católicos no reciben los sacramentos porque ahí van todos los días a confesarse, etc. No, primero, hay una ignorancia tremenda a nivel de los sacramentos en este sentido. Pero segunda, no se ha enterado quizá de aquello que dice San Pedro en la carta, una de sus cartas, que dice, estén velando porque el demonio está como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle, ni siquiera dice gánenle, resistidle firmes en la fe. Mucho de la batalla para buscar la gracia de Dios y para permanecer en ella no se trata de victoria, sino de resistencia. Y la resistencia implica que te tiras o te tiran y te levantas. Oye, pero es en lo mismo, pues así sean 3 millones de veces. Eso el Señor lo ve como tu compromiso en vivir unido a Él. Que estás luchando. Pero el cínico, fíjate, el cínico puede decir, no, como peco siempre en lo mismo, pues nada, peco y me confieso, etc. Ahí hay un cinismo. Porque ya no procede de un arrepentimiento y de un verdadero amor al Señor y de una batalla contra el pecado. Eso es muy diferente. Y esto me parece que sí, ya estamos plenamente, no es que se venga, estamos plenamente en esa fase de que el ser humano ya no es que no se arrepienta de su pecado, está perdiendo el sentido del pecado. El pecado no es pecado. Más aún, como en el caso, por ejemplo, de lo social que les mencioné, cree que muchos pecados son actos de caridad y de beneficencia a la sociedad. Ve hasta dónde estamos. Al punto de que si tú te contrapones contra esos pecados, te creen un enemigo de la humanidad. Ahora ya lo malo pasó a ser bueno y lo bueno ha pasado a ser malo. Eso me parece que es la parte más complicada. No son los terremotos, no son las persecuciones, sino es que esto no se soluciona en la apertura a la gracia de Dios. Y la gracia de Dios viene a través del arrepentimiento. Pero ¿de qué se va a arrepentir el que no cree que está pecando? El que no le dice al pecado, pecado. El que a las mentiras
piadosas, no, estas son buenas, ¿verdad? Espérate. Nadie te condena por los pecados que tú cometes por fragilidad. Te arrepientes, te levantas y luchas para no volver a caer, con la gracia de Dios. Pero de ahí a decir que ya no es malo, que ya no es tan malo, que esto no es pecado, etc., eso realmente es lo más preocupante. Y de ahí yo creo que viene el terror y el pavor. ¿Por qué? Porque muchos creerán que todas estas catástrofes que nos están pasando, ¿por qué a mí? Si yo soy una persona que no le hago daño a nadie. Ya haré un video de eso. La maldita moral de mientras no le hagas daño a nadie. Como si fuera una cosa buena, simplemente porque no hace daño, ¿eh? Entonces, queremos que la gracia de Dios gobierne sobre estas realidades, muchas veces para solucionarlo y muchas veces para dar la fuerza de confrontarlas, de enfrentarlas. Arrepentimiento, mis hermanos. Urge el arrepentimiento, urge la contrición, urge la espiritualidad de reparación de desagravio. Porque no basta decir, me arrepiento de haber robado $10,000. Tienes que repararlos, tienes que pagarlos. Aunque te lleve toda la vida. Porque la misericordia va unida a la justicia. Que hay pecados que son irreparables, estrictamente hablando, en el sentido de, por ejemplo, un aborto, un asesinato, oye, no le puedes regresar la vida a la persona. Pero sí puedes salvar otras vidas para que no las asesinen como tú las asesinaste. Y así con otros pecados. Por eso el Papa Francisco nos dice, no se dejen arrancar la esperanza. Es que si tú estás viendo esto y un católico me dice que cuando yo hablo de esto lo único que hago es meter miedo, digo, ¿con quiénes estoy hablando? Yo creía que estaba hablando con católicos y católicos que entienden que Cristo está resucitado, que abrazar la cruz del Señor es un privilegio. ¿Me equivoqué de foro? ¿Qué onda? ¿O quién me ha formado estos católicos que cuando hablo de estas cosas les da miedo? Yo pensaba que todavía quedaban gente como los mártires, que cuando se les venía la persecución, obviamente no buscaban el dolor masoquistamente, pero decían, si nos toca, Señor, aquí estamos listos. De hecho, hay una leyenda, me parece que es cierto, de que en los primeros cristianos muchos llevaban un tipo de medallón. En una parte tenían un buey arando la tierra y en otro un buey sacrificado. Y lo que querían decir los cristianos es listos para lo uno como para lo otro. Porque como ustedes saben, casi los primeros 4 siglos del cristianismo fue persecución. Pero hoy ya los datos, hoy se están matando más cristianos que en los primeros siglos. El problema es que yo no veo cristianos católicos que tengan ese medallón de manera analógica, no pretendo que lo lleven, sino que igual que los primeros cristianos digan listos para lo uno o para lo otro, es decir, para morir por mi amor al Señor en la vida ordinaria, arando, en lo que me toca, o si me toca ser sacrificado. Yo no estoy viendo eso. Que esto sirva para examinar nuestras pastorales, nuestras parroquias, mis queridos sacerdotes, sus homilías. Quiero ver cuándo han hablado seriamente, por ejemplo, de la parucía del Señor. Por eso me decía un misionero italiano en África, como en todo el mundo, la institución que más ayuda a los pobres en sus necesidades materiales es la iglesia. Dice, pero es interesante que como los misioneros en África y en muchas partes de necesidad solamente están dando el pan material, puede ir un africanito a comerse el pan material y después se va a recibir lecciones del protestante o del evangélico que sí le está hablando de Cristo. Evidentemente no podemos condicionar una ayuda material, decir, no te voy a dar el pan si no te conviertes de Cristo. No, estamos claros en eso que no. Pero oye, no tenemos
el derecho de imponer la fe, pero también sí tenemos el derecho de ofrecerla. Punto. Y eso no se está haciendo. Por una falsa tolerancia. Por una falsa caridad. Eso ya es altruismo, filantropía, pero caridad cristiana no. Si es caridad cristiana tiene que estar Cristo ahí. Que el otro no lo recibe, bueno, listo, se respeta, te seguiré ayudando en tu necesidad. Porque todos los demás que ayudan, tienen cosas entre... Lo han dicho los obispos africanos. Muchas de las necesidades que tienen, ellos se han dicho que no. ¿Por qué? Porque las instituciones gubernamentales de donde viene, o la ONU, la UNICEF, etcétera, quieren implantarles no solamente la ayuda de ahí te va el panecito, pero te lo tienes que tragar el panecito con ideología de género, anticonceptivos, aborto, etcétera, todo incluido. Pues no. Entonces, hermanos, si esto no lo vamos a tomar en serio, y en serio no es que te me pongas en pánico, en serio es de que reconozcas que precisamente el pánico es porque no llevas una vida de gracia. Y si no llevas una vida de gracia, revisa si realmente estás haciendo un acto de contrición, un examen verdadero de tu vida, y si verdaderamente estás como un soldado luchando esta batalla. Déjate de cuentos. Ser católico no es ser un fan de un club de Jesús. Es estar en el equipo, en el ejército del Señor. Y las batallas cada quien las tiene que enfrentar desde su trinchera. Si tú eres casado, tu primer batalla es defender la sacralidad de tu matrimonio, tu familia, tus hijos. Que ya creces, ya eres independiente, etc. Ve en qué entorno, si eres soltero, si eres consagrado, si lo que sea. Administremos el poco tiempo que tenemos aquí. Aquí estamos de paso para hacer la voluntad de Dios. Y a veces hay signos sencillos. El Señor mismo nos da la pauta. El que quiera seguirme, en pocas palabras, el que quiera ser cristiano, el que quiera ser católico, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Que se niegue, que muera a sí mismo. Identifica las muertes que debes de tener en cada día. Por eso ayudan mucho los sacramentales. Sé que van a venir con la cantaleta de siempre, que no las imágenes, etcétera, déjenlo que babuquean en otra parte. En muchas cosas sí tienen razón, porque hay mucho católico que las imágenes las usa como idolatría y como esoterismo. Pero hombre, miren, de hecho a mí no me gustan tanto las imágenes. Los iconos de los primeros siglos, se ha dicho de paso, los iconos de los primeros cristianos es hermosísimo. Todo lo que hay atrás de un icono. Sé que no he sacado las charlas sobre los iconos, pero pues no se ha dado tiempo para poder hacerlas o darlas tampoco. Pero a mí no me puede faltar un crucifijo, precisamente por eso, porque yo tengo que tener visualmente algo que me recuerde que para seguirlo a Él tengo que morir a mí mismo, tomar mi cruz y seguirlo. Yo no soy ejemplo de nadie, pero por si le ayuda a alguien, ¿va? Pero se saben que soy un misionero laico. Les he dicho, yo no tengo más ropa que de una semana, punto. Si compro una camisa, saco una camisa, etc. Pero eso no lo impongo a nadie. Esa es la manera en la vida ordinaria mía, como yo me trato de alertar. Hay otras cosas más, pero quiero poner estos ejemplos porque seguramente me va a escuchar alguien que dice, yo ni siquiera he arrancado en esta carrera, ya me puso la vara hasta por acá, pues ¿cuándo llego? No, es que empieza desde las cosas más sencillas. Y como han visto, ya bastante meses, yo solamente uso camisa negra. Quizá más de uno habrá pensado que no se baña o qué onda, pero ya, mi semana de camisas solamente son estas negras, punto.
porque es un signo visible para mí de recordarme, Cristian, tú ya estás muerto, tu funeral, punto. Tú a tus 34 años no puedes estar pensando en otra cosa que en hacer la voluntad de Dios, y eso no se va a hacer si no mueres ya, punto. Evidentemente, la manera de la santificación que todos llevamos, las muertes llevan cada vez. Tenemos errores, tenemos pecados, etc. Pero yo necesito signos visibles que me recuerden esto. Si hay un protestante y un evangélico que no necesita imágenes, no necesita intercesión, no necesita nada, todo le recuerda, pues todo eso, pues mira, cuando te vea te aseguro que me hinco y te beso los pies, tranquilos, y dale así, pues. Pero no me le vengas a impedir a la gente que cosas bien usadas, sin idolatrías ni fanatismos, le recuerden esa muerte, esa negación de sí mismo que tenemos que tener, ese vaciamiento de nosotros mismos, y el tomar nuestra cruz y seguirlo. ¿Quieres ejemplos, más ejemplos? Señora, ahora que va a hacer sus frijoles, olvídese de usted, por sus hijos. Quizás hasta sus hijos sean unos malagradecidos, que le va a decir, le faltaron sal, etcétera, todo eso. Pero si supieran que usted los hizo con el dolor de cabeza, con los cólicos que traía, y usted con el amor murió a sí misma y no les chantajeó, diciéndole, si supieran, nunca me valoran, nunca se acuerdan de mí, etcétera, y les hago esto, y no gaste su tiempo en eso, muera en esa cosa sencillita. Porque verán que de esta batalla que se está librando, que de esta catástrofe que se está viniendo, los victoriosos van a ser los pequeños, los que murieron escondidamente, que nadie valoraba, que los podían creer que nada hacían, inclusive dentro de la iglesia, que los creían fanáticos, ignorantes. El Señor volverá a vencer con pocos, pero fieles. Quisiera terminar con aquello que el Señor nos dijo en el Evangelio de San Juan. En el mundo tendrán tribulaciones, pero ánimo, no tengan miedo. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Pero no tengan miedo. Esto no se trata de que sí, me lo va a aprender y para que no tener miedo. Él ha vencido al mundo, él ha vencido al mundo. No se trata de autosugestionarte. Se trata de vivir en gracia y comprometerte con esa verdad, que aunque tus sentidos, tu razón y la realidad te diga todo lo contrario de que el mundo está venciendo, tú le puedas decir al mundo, sí, estoy en tribulación, me tienes en tribulación, nos tienes en tribulación, pero yo estoy del lado del que ya te ha vencido. En el mundo tendrán tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido el mundo. Que Dios les bendiga, espero les pueda servir esto. Me he alargado, prácticamente yo quería hacer un blog sencillo, pero esto salió casi básicamente un tema. Pero es que me alarmaba esta situación de que ya la gente se está dando cuenta, porque claro, ya está evidenciando, ya está viendo el patito ahí enfrente, o sea, ya negar que es un pato, aunque hay muchos que lo niegan, están viéndolo y dicen que no, que eso es pesimismo, etc. Pero se está tomando con ansiedad, con terror, con miedo, y no podemos, un cristiano no puede hacer eso, porque está del lado del que ha vencido el mundo, está del lado del resucitado, está del lado del victorioso, pero que entiende que las victorias de Dios aquí en la tierra, el mundo no las va a entender. Así que cuidado con meterte en teologías
que te hacen victorioso aquí de una manera que entiende el mundo. Mira, a él no le pasó nada. Mira él la casa que tiene. Mira la aceptación que tiene, etc. Cuidado, esas no son las victorias de Dios. Las victorias de Dios aquí son derrotas. Y las derrotas humanas por Dios... Ay, disculpen en la motocicleta. Las victorias de Dios aquí en la tierra generalmente son vistas como derrotas. Y las derrotas por amor a Dios aquí en la tierra en realidad están siendo victorias, aunque las veremos en plenitud después de esta vida. Dios te bendiga.